comunitat de Tarragona. I a més, que fa poc que l'heu vist a la trobada carmelitana l'altre dia, doncs... Fa jocs de mans. Fa jocs de mans, fa màgia, és doctor en teologia i va defensar la tesi en català. Molt bé, Santa Teresa, molt bé. I les cartes, molt bé. I moltes més coses que us puc dir. L'important és anar a la conferència, molt amell de vindre, molt amell de tindre aquí i fins la propera. Sí o no? Sí. Aquí és Carretera. I el títol és Teresa de Jesús i la Eucaristia que ha apostolat. Bona tarda, jo puc, encara que puc parlar en català, he preparat en castellà. Per això és més còmode. Ahora, hoy he preparado como que vamos a celebrar el día 15. Ahora faltan 5 días, hoy ya el día 10 ya terminado. Ahora faltan 4 días y el día siguiente es la fiesta de Santa Teresa. Entonces hoy especialmente vamos a hacer una reflexión sobre Santa Teresa de Jesús y la Eucaristía. Porque Santa Teresa de Jesús tiene una devoción, o la Eucaristía tiene una importancia muy grande en su vida. Entonces, como he preparado un esquema así. La primera situación en el siglo XVI del sacramento de la Eucaristía, el siglo XVI. Luego, su formación eucarística de Santa Teresa. Y luego, vida mística y Eucaristía. Luego, vida, experiencia mística y doctrina en Santa Teresa de Jesús. Y gracias místicas y sus problemas con los teólogos del tiempo. Y en los momentos de la comunión, una vez recibir la comunión, qué experiencia ella tenía. Y luego las fundaciones y la Eucaristía. Y todo la Santa Misa, que ella tenía mucha devoción. Y luego teología de Santa Teresa sobre la Eucaristía. Y bajo este viene la Eucaristía como sacramento, la Eucaristía como sacrificio y el elemento de la Eucaristía y al final un resumen, las ideas esenciales y que sirven de una auténtica catequesis teresiana en torno a la Eucaristía. Espero que en una hora podamos terminar todo. Aquí he puesto un vídeo sobre las fundaciones de unos 6 minutos. Bueno, vamos a adelantar con estos temas que tenemos ahora. Y si no, te llevamos otra vez. Otra vez también. Otro día. Claro, sí. Ahora, en Teresa de Jesús, el misterio de la Eucaristía se hace presente en 2 aspectos fundamentales. La primera, el de la experiencia y de la catequesis práctica. La segunda, en vista de la piedad eucarística de sus carmelitas y de sus lectores. Santa Teresa de Jesús siempre muy claramente ha escrito que yo, las cosas que explico en mis obras, la vida, las moradas, el camino de la perfección, es todo mis experiencias, no de teólogos me han enseñado, bueno, ya han enseñado, pero la experiencia de Santa Teresa y luego una catequesis muy práctica, no abstracto cosas, pero más práctica, le dice. Y luego, en vista de piedad del cristiano, sus carmelitas. Ella siempre empieza con sus hermanas del convento donde vivía y luego a sus lectores más tarde. A su experiencia del misterio ha precedido un laborísimo currículum informativo condicionado por la teología y la liturgia eclesial del momento tridentino en que ella vive. Seguiremos por orden esos varios aspectos. Ella es un producto del tiempo. Vamos a ver, situación en el siglo XVI del sacramento de la Eucaristía. Situación. Teresa de Jesús vive prácticamente la centralidad de este siglo de oro en las ciencias,
artes, en la teología. Ella vivió entre 15 a 82, 67 años. Vive, pues, el Tridentino, la celebración del Concilio de Trento y el post-concilio. Y siglo todo el de una floreciente espiritualidad teológica popular y de experiencias excepcionales teólogos. Otro siglo de luchas eclesiales con la ruptura del protestantismo y entre teólogos y espirituales. Luego, siglo en el seno de la Iglesia Católica en el que se sientan las bases doctrinales de gran parte de la teología práctica de la espiritualidad, de normas piadosas y de prácticas de una religiosidad popular que jala el entramado de la sociedad de entonces, de las familias, de la vida especial consagración. Ella vivió así un ambiente muy especial. Este tiempo del siglo XVI, con el protestantismo, la Iglesia ha hecho un concilio, el Concilio de Trento, y varios cambios en la liturgia han hecho, porque los protestantes siempre negaban la Eucaristía, la presencia de Jesús en el Santísimo. Entonces, ella quería vivir las enseñanzas del Trento o del concilio. Y también la sociedad, la gente del tiempo vivían también una vida muy espiritual, muy espiritual. Por eso, el ambiente todo estaba muy preparado para así una gran devoción al sacramento. Teresa de Jesús todo esto lo vive con intensidad, con preocupación y aportando todo lo que ella entiende puede aportar bajo el aspecto de vivencia, testimonio y practicidad. De la renovación aguarda por el Concilio de Trento no se llevará a cabo si no se desde dentro, piensa ella, y desde la reforma de costumbres y de vida más conforme al Evangelio. Se propone por ello vivir los consejos evangélicos con la mayor perfección que ella y las que la sigan puedan. Respecto a la Eucaristía, la práctica de frecuentarla en la comunión era mínima. Era mínima en aquel tiempo. Pero así, ella quería no se llevará a cabo si no es de dentro. Hay que salir de dentro. A la vida muy seria. Ella también enseñaba a sus hermanas que vivir las enseñanzas no como cosas externas, pero hay que vivir de dentro y también vivir consejos evangélicos con la mayor perfección. Bueno, y aquellos días no permitían recibir la comunión cada día, era mínimo. Y ahora vamos a ver de su vida en breve, su formación eucarística. Teresa tiene una elemental inicial hogareña normal en la Iglesia Tridentina, misa dominical, comunión de la familia en la liturgia pascual y en especiales momentos familiares, procesiones populares, solemnidad popular y grandes escenificaciones con ocasión de la fiesta del Corpus Christi. Sin embargo, no parece la Eucaristía tuviese importancia decisiva en la infancia y adolescencia de Teresa. No queda constancia de la fecha de su primera comunión. Este acontecimiento no aflora entre los nítidos recuerdos que ella tiene de su niñez. En el relato de vida hay que recorrer muchas páginas para llegar a una primera mención del sacramento. Por eso, hemos celebrado hace poco la fiesta de Santa Teresita. Ella recuerda muy bien qué día fue su primera comunión, cómo ha preparado para la primera comunión. Pero Santa Teresa, aunque ella habla sobre su familia y varias cosas de su familia, las procesiones populares, solemnidades populares, así de una fiesta del Corpus Christi,
pero ella no menciona mucho sobre la Eucaristía propio, ella no habla, por eso hay que pasar varias páginas para concretar, porque las experiencias al principio no fue tan fuerte. Y ahora, una vez está en el momento de la encarnación. Esa es la foto de la encarnación, tal vez habéis visitado. Esa es la parte de frente, esta parte de arriba. Tiene así. Ella aquí vivió unos 28 años, vivió aquí en este convento. Luego sale para fundaciones. Pero aquí, en el monasterio de la encarnación, la piedad eucarística vivida por ella es la normal en una comunidad religiosa. Entonces, según la regla del Carmen, la celebración de la misa era el acto comunitario por excelencia, el que reunía por la mañana cada día a los ermitaños dispersos por la montaña del Carmelo. También ahora en la encarnación, la comunidad asiste cada mañana a la celebración de la misa. En cambio, son pocas las fechas en que se permite a la religiosa la comunión. Aquí, una vez ella entra en la encarnación con su edad de 20 años, ella entra de la encarnación. Allí ellos tenían cada día la comunión, pero no permitía recibir la comunión cada día. Ahora, en las constituciones de aquel tiempo, la rúbrica tercera trataba de las confesiones en comunión de las hermanas y prescribía así: comulgarán regularmente en la primera dominica del Adviento y en la Natividad de nuestro Señor y en la primera dominica de la Cuaresma y en el jueves de la Cena y en el día de Pascua siguiente y en el día de Ascensión, en la Pascua del Espíritu Santo y en el día del Corpus Christi, en la fiesta de Todos Santos y en las fiestas de Nuestra Señora y en el día que reciben el hábito y en el día que hacen profesión. Pero si nuestro Señor diere devoción al convento o a la mayor parte de querer comulgar más a menudo, poderlo hacer de consejo del confesor y de licencia de la priora. Así que estamos lejos de la comunión frecuente. Y no solamente en estos días, normalmente ellos no podían recibir la comunión, pero la priora puede dar, o el confesor puede negar o puede permitir recibir la comunión. Aquí, vamos a ver. Ahora, unos libros que ha ayudado. Además de lo dicho hasta ahora, hay que colocar unos cuantos factores de su formación eucarística en la misma a raíz de ese itinerario eucarístico de Teresa. Simplemente los enumero. El primero, entre los buenos libros que formaban parte de la pequeña biblioteca de Don Alonso, su padre figuraba desde antes de nacer Teresa un tratado de la misa, probablemente de Fray Diego de Guzmán. Dice que su papá, Don Alonso, tenía una biblioteca en Ávila. Entonces, en esta biblioteca o en su casa, tal vez ya tenía este libro, Tratado de la Misa. Así que seguro que ella ha leído y tenía una idea sobre de la Eucaristía. Y luego, mucho más influyente en su piedad eucarística, pues sin duda la imitación de Cristo, o Contemptus Mundi, como ella lo llama. Efectivamente, Teresa lo retendrá como uno de los libros fundamentales de la biblioteca de Carmelo. Luego, cuando ella se fue a la priora de las casas, ella insistía: cada convento tenía que tener, o cada fundación tenía que tener, este libro, Imitación de Cristo, de Tomás de Akempis. Es un libro aún más que, igual que de la Biblia, que ha traducido a varias lenguas, es de Imitación de Cristo. Es un libro muy famoso.
Así ella ha leído y tenía influencia. Y luego, pero sobre todo Teresa tendrá un precioso manual de formación eucarística en los cartujanos, es decir, en los 4 volúmenes de la Vita Christi, escrita por el cartujo Landulfo de Saxonia y traducida por el franciscano Ambrosio de Montesinos, incluido también por la Santa en la lista de los libros propuestos en las constituciones. Ese es el de Vita Christi. Este tiene 4 volúmenes. También ella quería, todas sus hermanas tenían que leer varias veces, así poder meditar y saber sobre de la Eucaristía. Ahora vamos a ver vida mística y Eucaristía. En la doctora mística, la experiencia mística es la base de su vida y de su enseñanza. Todo pasa por la experiencia mística. Una vez que su experiencia se centró en el misterio de Cristo, tal como ella misma nos lo cuenta a partir de vida 27, con especial atención a su humanidad de Cristo. Era normal que el Santísimo Sacramento, como ella lo llama, pasase a integrar ese campo de la piedad cristológica de Teresa. Es probable que para esas fechas ya practicará la comunión día a día, aunque eso supusiera una singularidad llamativa en su ambiente comunitario. Singularidad agravada por los condicionamientos de su salud, como nos cuenta en vida. Entonces ella, en estos días, ella recibía la comunión cada día. Ella tenía experiencias de Cristo, de humanidad de Cristo. Una enseñanza muy especial de Santa Teresa dice: tenemos que acercar a Jesús a su humanidad. Desde los primeros momentos de nuestra vida de oración, hasta si hemos pasado varios estados, como ella dice, primera morada, segunda morada, segundos grados, hasta la séptima morada. Ella decía que tenemos que meditar de la humanidad de Cristo. Cristo, bueno, como un amigo, una persona, así nos ayudará para acercar a Jesús más íntimo. Pero San Juan de la Cruz o otros profesores de teólogos, los teólogos decían, cuando estamos en un estado de nuestra vida de oración, no hay que pensar Cristo como un humano, es más divino, hay que pensar. Pero él insistía sobre de la humanidad de Cristo. Y luego, gracias místicas y sus problemas con los teólogos. Ahora vienen problemas. Cuando las gracias místicas aumentan, es decir, son supraabundantes, y los teólogos las ponen en duda, una de las medidas más crueles aportadas contra la santa es alejarla de la comunión frecuente. Porque ellos no saben. Mira, ella díjome mi profesor que todos se determinaban en que era demonio, que no comulgase tan a menudo y que procurase distraerme de suerte que no tuviese soledad. Fui de la iglesia con esta aflicción y entréme en un oratorio, habiéndome quitado muchos días de comulgar, quitada la soledad, que era todo mi consuelo, sin tener persona con quien tratar, porque todos eran contra mí. Mira, ella tenía experiencias místicas, pero sus profesores, los confesores, ellos no tenían estas experiencias, ni ellos habían leído sobre estas experiencias. Por eso ellos decían que era de demonio. Por eso ellos decían, no tienes que comulgar. Negaron a comulgar. Por eso las expresiones de Santa Teresa hemos leído aquí. Ahora, se trata de una represión pasajera. Para esas fechas,
en torno al 1558-59, ya su piedad eucarística se había vuelto fuego ardiente. Al final del relato de vida, ella misma contará que su deseo de comulgar era fuerte. Ella dice que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrar por ellos. Así un tanto deseo a comulgar o una devoción a la Eucaristía, al Señor. Ahora ella dice, en los momentos de la comunión, una vez como ella ha recibido la comunión, unas revelaciones. Ahora los principales acontecimientos de su vida brotan de la Eucaristía. El primero de todo, su misión de fundadora. Mira, ella escribe en el capítulo 32, habiendo un día comulgado, dándome mucho su majestad, todo su misión de fundadora. Mándome mucho de su majestad, lo procurarse con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y se servía mucho en él, y que se llamase San José, que a una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora la otra, que Cristo andaría con nosotros, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, y que aunque las religiones estaban relajadas, que no pensás que se servía poco en ellas. Era ella hacer renovar el Carmelo, hacer renovación haciendo una nueva fundación de San José. Entonces ella tenía esta revelación. Ella, de su opinión, no comienza la nueva fundación o reforma, porque el Señor mismo ha hablado. Entonces hay que poner el nombre de San José. Ella ha hecho 17 fundaciones, pero casi 14 tiene nombre de San José. 14 tiene nombre de San José. Y luego, otro, al final del relato de vida nos encontramos con una serie de gracias eucarísticas. Así como a lo largo de sus relaciones y en las jornadas últimas, como fundadora, ella nos comunica en su libro Las Fundaciones, capítulo 30 y 31. El punto culminante de las experiencias místicas es la gracia del matrimonio espiritual, que tiene lugar el 18 de noviembre de 1572, al recibir la comunión de manos de San Juan de la Cruz. Para mortificarla, le dio solo la mitad de la hostia. Aún recibiendo la mitad de la hostia, ella tenía una experiencia del matrimonio espiritual. La experiencia espiritual de la máxima. Ella dice, ella lo sintió mucho interiormente, pues le gustaba recibir la comunión con formas grandes. Entonces el Señor díjome su majestad, no hayas miedo, hija, que nadie se aparte para quitarme de mí, dándome a entender que no importaba. Y dióme su mano derecha y díjome, mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante, no solo como creador y como rey, y tú, Dios, verás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Como una esposa. Es el matrimonio espiritual, es la experiencia de Santa Teresa. Y luego la comunión sacramental con Cristo en los últimos 10 años de su vida es una dulcísima oportunidad para renovar la gracia especialísima en la responsabilidad. A su vez, esta gracia esponsal pone de manifiesto mediante el símbolo del clavo la dimensión de la Eucaristía como sacrificio de nueva alianza y como comunión de Cristo esposo con la Iglesia esposa.
Es por lo mismo expresión máxima del misterio pascual que culmina en las séptimas moradas teresianas en las que Teresa experiencia la presencia de Cristo resucitado. Es ella, cuando escribe las moradas, en la séptima morada, ella explica estas experiencias de Santa Teresa de matrimonial, de espiritual matrimonio. Y luego vamos a ver, por eso, de alguna manera, la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, constituye el centro de la oración teresiana. Cristo en su humanidad doliente, resucitada y glorificada. Es todo una historia de fe, amor, tensión, de esperanza escatológica. Momento privilegiado para el trato de amistad con Dios. Señor y esposo que en el sacramento desplaza la infinita majestad de su humanidad glorificada. Esta es la celebración cotidiana de su Pascua, diaria con nosotros. Así interpreta la mística doctora la presencia viva y real de Cristo en el Santísimo Sacramento y la celebración de la misa. Señor, y ellas explican del Santísimo Sacramento de la celebración de la misa así: Señor y esposo, que en el sacramento desplaza la infinita majestad de su humanidad glorificada. Es la celebración cotidiana de Pascua diaria con nosotros. Ahora vamos a ver las fundaciones y la Eucaristía. Ahora, las fundaciones y la Eucaristía. La Madre Teresa de Jesús, la firme convicción de que una nueva casa religiosa solo queda erigida, fundada, cuando se celebraba en ella la primera misa y quedaba reservado en la capilla el Santísimo Sacramento. Tal convicción se debía a la idea que ella tenía de la centralidad del Santísimo Sacramento de la Eucaristía y la buena marcha de la casa religiosa, de la vida fraterna en comunidad. El centro de la vida y la misma liturgia es la Eucaristía. En torno a esa convicción vive su drama de fundadora con episodios emocionantes. Por aquí, cuando ella iba para fundar, hemos visto que ella iba después a fundar un convento, invitan otros sitios, ella encontró un sitio bien y se va ahí. Pero ella siempre quería poner, primero de todo, buscar una pequeña habitación para poner el Santísimo. El Santísimo, sería cuando se celebra en ella la primera misa y quedaba reservado en la capilla del Santísimo Sacramento. Desde esta pequeña habitación, el sacerdote que acompañaba celebraba la misa y luego dejaba el Santísimo. Así que ella insistía, primero de todo, limpiar otras habitaciones, no, primero esta habitación preparar para el Santísimo. Y luego la misma Teresa de Jesús, al valerse de su tarea de fundadora, recibe dicho que hace todo como implantación de la Eucaristía en el templo más, o como por la colaboración a la difusión de la presencia eucarística del Señor en medio de los hombres, porque para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más a donde haya Santísimo Sacramento. Ella pensaba así: si yo me voy a fundar un convento, así yo también hago una otra cosa, la presencia del Santísimo allí. Entonces, en este sitio tal vez no hay una iglesia, pero ahí en su convento hay el Santísimo. Así por eso él dice, porque para mí es un grandísimo consuelo ver una iglesia más a donde haya Santísimo Sacramento. Bueno, y esto la llenaba de alegría como contrapunto a lo que hacían los luteranos, suprimiendo la Eucaristía y profanando las iglesias. Y le dice: es particular consuelo para mí ver una iglesia más cuanto me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de tener a trueco de tan gran bien para la cristianidad, que aunque muchos no lo advertimos, está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre,
como está en el Santísimo Sacramento en muchas partes del Consuelo no sabía de ser. Esta misma Tiria, o ella, siempre ella ha dicho, soy hija de la iglesia. Yo muero de la iglesia, ella dice, porque ella siempre ha querido enseñar las enseñanzas de la iglesia y entonces ella tenía esta intención. Ahora vamos a ver dos vídeos. Una es que ella va con sus hermanas a fundar en Medina del Campo. Allí hace acontecimiento y luego la segunda parte es en Sevilla, institución de Sacramento, como hacen por el campo. Vamos a ver. Para hacer milagros. Algunos algo no crean. Es un sacerdote que hace el reino. Todavía no está, mañana, ¿no? Es imposible trabajar con esas prisas. No puede quedar bien la demuestra. Mire, hija, si quiere vida regalada, vuélvase a casa de doña Luisa que la puerta está abierta. Si quieres, puedes matar. No hay más remedio que empezar a picar aquí. Está amaneciendo. Es que no estoy seguro que han desalojado esa habitación. La mejor manera de enterarnos es entrar en ella. Vamos, empieza. Maestro Jaramillo. Vamos. Venga. ¿Qué es esto? Dios nos asista. La ciudad se hunde. ¿Qué va a contar? ¿Quiénes son vuestras mercedes? ¿Te llamáis? Pues no lo parece. ¿Qué maneras son estas de entrar en una casa? Malas maneras son, dice verdad. Pero no hemos podido meter otras. Ofrézcanselo a Dios, que Él mira con muy buenos ojos nuestra obra. ¿Pero qué van a hacer? Aquí, una capilla, donde se adorará el Santísimo Sacramento. ¿No les alegra ceder su casa a Dios? Es por ventura la Madre Teresa de Jesús. Sí. ¿Quieren ayudarnos? Tenemos mucha prisa. Necesito una ermita aquí, en Pastrana. Ese es de Sevilla.
es la hija de su hermano, Rodrigo, Lorenzo, estaba en la comunidad de ella. Este fue dos fundaciones, como se restó, la importancia de Santísimo que daba. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ella tenía la siguiente cosa muy importante de Santa Misa. Santa Misa, ella daba importancia. Ahora, para la mística doctora, llamada Inquietia griega, la misa era literalmente un alto en el camino. Ponía grandísimo cuidado en el que los sacerdotes que iban con ella de camino. Por ningún caso no dejasen de decir la misa ningún día. Y uno que por no hallar recuerdo para decirla todos los que iban. Y faltó para uno, decía a las que allí vamos. Rogamos a Dios que se haga lo que falta para decir esta misa que me hace mucha fatiga pensar si se ha de privar hoy la Iglesia del valor de este sacrificio. Bueno, es una declaración de Ana de San José que acompañaba a Santa Teresa en el proceso de beatificación de Santa Teresa, un testimonio de una hermana de San José que cada vez que iba, le daba mucha importancia también, quería un sacerdote que acompañe para que celebre la misa cada día, así, la comida espiritual siempre quería recibir cada día. Bueno, la misa es la manera de renovar la presencia viva y salvadora de Jesús en la historia de la humanidad.
Es una presencia tan viva y tan real que la santa la percibe como si se encontrase con Cristo en el tiempo en que estuvo entre nosotros. Por eso ella se reía dentro de sí cuando oía decir a alguna persona que quisiera haber vivido en el tiempo en que él vivió en el mundo. Lo dice así Santa Teresa. A esta Teresa había el Señor dado tan viva fe que cuando oía a algunas personas decir que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, se ría entre sí, pareciendo lo que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, ¿qué más les daba? Por eso yo diría, igual que Jesucristo que como vivió 2000 años antes, también la misma presencia de Jesús podemos sentir en el Santísimo Sacramento. Teología de Santa Teresa sobre la Eucaristía. Como ella habla sobre eso, la doctrina de Santa acerca de la Eucaristía es una verdadera teología eucarístico-teresiana. Teología no de escuela, sino de celda de monja, no de sumas o de tratados, sino de práctica familiar, de madre que adoctrina a sus hijas. Teología popular, desorganizada, espontánea, pero teología exacta, profunda y clara, como las primicias catequesis de los apóstoles, que sin embargo dieron origen a los evangelios. Ahora decimos teología desorganizada y espontánea. Efectivamente, jamás la santa se puso de intento construir en pasaje alguno de sus libros un sistema doctrinal completo acerca de la Eucaristía. Según va por su camino, le van saliendo al paso temas distintos. Los explica a su manera y sin detenerse sigue adelante. Hay en sus obras 2 o 3 lugares en los que ella, más de propósito, ponerse a hablar del Santísimo Sacramento. Son estos los capítulos de 33, 34 y 35 del Camino de Perfección y el 4 de las fundaciones. Pero aún estos pasajes dejo la Santa un cuerpo de ideas ordenadas. Así que podemos, si queremos pues contemplar un poco en conjunto las doctrinas de Santa, habremos que ir recogiendo por los distintos capítulos de sus libros las ideas sueltas y desparramadas que de su pluma se cayeron. Así que San Juan de la Cruz, en vez de él ha escrito muy sistemáticamente. Él ha tenido más educación, o podemos decir, él era más un filósofo que ha hecho muy bien sistemáticamente. Pero ella escribía tal como que venía a su mente. Pero siempre tenía, como aquí dice, que estaba muy claro y tenía muy distintos. Estaba muy prácticas cosas que ella decía. Pero aquí podemos solo encontrar el 33, 34, 35 del Camino a Perfección. Podemos encontrar que ella explica bastante bien sobre la Eucaristía y también en las fundaciones del capítulo 4. Y ahora, y es maravilla lo que enseguida se advierte que con no haberse puesto ella de intento a exponer la doctrina completa de la Eucaristía, si cuidadosamente se recogen todas las ideas acá y allá por sus libros espaciadas, fácilmente se elaborará un verdadero tratado, no poco completo y altamente teológico del Santísimo Sacramento. Por si hacemos una buena lectura muy atentamente, podemos ver el denso que como ella explica sobre el Santísimo Sacramento. Y luego vamos a ver la Eucaristía, es principalmente 2 cosas, es sacramento y es sacrificio. En cuanto al sacramento, uno de los puntos en que se fija Santa es la real presencia de Jesucristo en la Sagrada Hostia. Él aquí exclama, jubilosa compañero nuestro,
en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros. Vamos a ahora leer las palabras de Santa Teresa misma. Presencia no imaginada, sino realísima. Porque si no nos queremos hacer bobos y cegar el entendimiento, no hay que dudar que esto no es representación de la imaginación, como cuando consideramos al Señor en la cruz o en estos pasos de la pasión, que le representamos en nosotros mismos como pasó. Esto pasa ahora y es entera verdad, y no hay para qué irle a buscar con otra parte más lejos. Ahora, presencia corporal, es decir, aún del cuerpo de nuestro Señor. No os habéis de engañar pareciéndoos que esta certidumbre de cierta presencia de Dios en el alma queda en forma corporal, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el Santísimo Sacramento, aunque no le vemos. Las palabras que le dice. Y luego presencia, eso sí, no desvelada, sino a través del sutilísimo disfraz de los accidentes. Pedimos vosotras, hijas, con este Señor el Padre, que baste para temblar tan grande contento que quede tan desfrazado en estos accidentes de pan y vino. Ahora, la divina realidad de la presencia de Cristo en la hostia trae consigo dos cosas que la Santa se cuida muy bien de señalar. Es la primera, la riqueza de espirituales energías que este divino sacramento encierra. Él escribe, pues no se queda para otra cosa con nosotros, sino para ayudarnos y animarnos y sustentarnos a hacer esta voluntad que hemos dicho se cumpla en nosotros. Pero por ello el sacramento es la fuerza que hace fácil la virtud, pues viendo nuestro buen maestro que con este manejar celestial todo nos es fácil, si no es por nuestra culpa, y que podemos cumplir muy bien lo que hemos dicho al Padre de que se cumpla en nosotros su voluntad. Bueno, esas son palabras de Santa Teresa. Está una castellano vieja, pero está muy clara. La segunda es los maravillosos efectos que este sacramento causa en el que lo recibe de un modo general. Una sola comunión bastará para hacernos espiritualmente ricos. Por cierto que pienso que si nos llevésemos al Santísimo Sacramento con gran fe y amor, que de una vez bastante para dejarnos ricos, y cuanto más de tantas, sino que no parece sino cumplimiento llegarnos a Él, y así nos luce tan poco. Oh miserable mundo, que así tienes tapados los negocios de los que viven en ti, que no vean los tesoros con que podrían ganar ricas riquezas perpetuas. Bueno, vamos a terminar rápido. Él dice, ¿no? Ya, pues, una sola comunión bastará para hacernos espiritualmente ricos. No hay que recibir frecuentemente. Una basta. Ahora ella añade, aún hará milagros en el que le recibe. Pues así cuando andaba en el mundo de solo tocar sus ropas, sanaba los enfermos. Que hay que dudar que haga milagros estando tan dentro de mí. Si tenemos fe y nos dará lo que le pidiéramos, pues está en nuestra casa. No suele su majestad pagar mal la posada si le hace bien hospedaje. Qué bien, qué bien han dicho. Esas riquezas y esos prodigios son especialmente preciosísimas gracias espirituales que el sacramento del alma se comunican. Y ahora, aquí una cosa muy interesante que ella enseña. En el misterio de la Eucaristía. En el misterio eucarístico es esencial el ministro. El ministro de la Eucaristía. Con relación a él, la Santa insiste repetidas veces en una cosa en la cual debería fijarse mucho el pueblo cristiano,
en que la dignidad o indignidad del sacerdote que consagra nada influye en la eficacia del sacro ministerio. Es lección que ella le enseña por modo extraordinario el mismo Jesucristo. Si un sacerdote no está digno o indigno, es esta cosa diferente, pero él es sacerdote, por eso si celebra, si con sus palabras se convierte pan y vino al cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí ella, una enseñanza de ella, una experiencia. Llegando una vez a comulgar, vivir dos demonios por los ojos del alma, más claro que con los del cuerpo, con muy abominable figura. Parece que los cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote, y vi a mí mismo, a mi Señor, con la majestad que tengo dicha, puesto en aquellas manos, en la forma que me iba a dar, que se veía claro ser ofendedoras suyas, y entendí estar aquel alma en pecado mortal. ¿Qué sería, Señor mío, ver vuestra hermosura entre figuras tan abominables? Estaban ellos como amedrentados y espantados delante de vos, que de buena gana parece que huirán si vos los dejaráis ir. Y luego él dice: díome tan gran turbación que no sé cómo puede comulgar, y quedé con gran temor, pareciéndome que si fuera visión de Dios que no permitiera a su majestad viera yo el mal que estaba en aquel alma. Díjome el Señor, el mismo Señor, que rogase por él y que lo había permitido, para que entiendiese yo la fuerza que tienen las palabras de la consagración, y cómo no deja Dios de estar allí, por malo que sea el sacerdote que las dice, y para que viese su gran bondad como se pone en aquellas manos de su enemigo, y todo para bien mío y de todos. Qué bien. Por ello completa, muy acertadamente esta doctrina, y es también el mismo Señor el que se la completa a ella en la misma visión. Entendí bien cuán más obligados están los sacerdotes a ser buenos que otros. Es una muy buena enseñanza sobre los sacerdotes, el sacerdocio y la importancia del sacerdote. Y ahora vamos a terminar. Esta es muy resumida la doctrina teológica que la Santa nos dejó esparcida por sus escritos acerca del misterio de Cristo. Doctrina que ella ciertamente penetraba hasta su punto teológico más profundo, sin duda, porque calaba tan hondamente en esta teología. La obra por excelencia de Dios nuestro Señor es para ella la Eucaristía, y la suprema maravilla es que nosotros nos acercamos al Santísimo Sacramento. Ahora vamos a resumir las ideas esenciales y que sirven de una auténtica catequesis teresiana en torno a la Eucaristía. Puede resumirse así. Primero, ante todo, Teresa afirma que la Eucaristía es el don por excelencia del Padre, que ya no consiste en el maná del desierto, sino en el don de su propio Hijo. Es la doctrina del capítulo 6 de San Juan. Es ese don persona lo que pedimos al Padre al decirle que nos dé el pan de cada día. Ese pan se lo pedimos para Él hoy, pasajero de la vida presente, y para el cada día de la eternidad. Esa es la primera resumen. La segunda cosa es la Eucaristía. Es a la vez la prolongación de la presencia de Cristo entre los hombres. Presencia velada,
de su humanidad, como la encarnación fue presencia velada de su divinidad. La Eucaristía, bajo los signos del pan y del vino, es un nuevo disfraz de su persona gloriosa. Así cada vez que vemos la Eucaristía, el Señor, Eucaristía es la prolongación de la presencia de Cristo entre los hombres. Y luego esa misteriosa presencia de Cristo es en el Santísimo Sacramento, es la más excelente plataforma para poder realizar todas las modulaciones de la oración: adorar, bendecir, dar gracias, alabar, reparar, pedir, y de modo muy singular para unirse a Cristo y orar con Él y por Él al Padre, por la Iglesia. Qué bonito es eso. Y luego dice, la Eucaristía es misterio de presencia y de comunión, principio y semilla de unión. Esta comunión es propuesta por Santa como un proceso de interiorización, inmersión. Comulgando, interiorizamos al Señor y nos interiorizamos por inmersión con Él, en Él, en nosotros y nosotros en Él. Es la Eucaristía, y luego, pero a su vez la Eucaristía es manifestación suma de Cristo y de su amor. En ella se nos descubre, se nos da a conocer de manera especial. Está oculto, pero dispuesto a manifestarse al que comulga según la medida de sus deseos. El Señor tiene muchísimas formas de manifestarse, pero de hecho se descubre del todo solo a quien mucho lo desea. Eso es más importante. Descubre del todo solo a quien mucho lo desea. No se olvide que el sacramento banquete requiere hambre espiritual para ser recibido adecuadamente. Necesitamos este hambre espiritual. Y finalmente es también tiempo oportuno para que se nos dé a conocer, para que nos enseñe este buen maestro y para suplicarle que no se vaya de junto a nosotros. Así que esa es la enseñanza de Santa Teresa. Lleguemos pues de la mano de Santa a la bella consecuencia final. El centro, el eje de toda la espiritualidad teresiana es la Eucaristía. Este es el horno cuyo fuego, calor amoroso, la caliente toda, la fecunda, la inflama. Por eso es una espiritualidad tan encendida, tan fructuosa, tan amable. Todo se pasa, Dios Dios nos ayuda, la paciencia todo la alcanza. Quien a Dios tiene, Buena preparación, muchas gracias, muchas gracias. Aquí hay mucho tiempo de preparaciones, imágenes, textos y todo. Estos dos vídeos ayer yo busqué por internet. Sí, porque esto es novedad, ¿eh? Ha sabido cambiar Barcelona a mejorado